¿Cuánto tiempo debes esperar para poder colocar un implante luego de haber extraído un diente o una muela? ¿O se puede colocar el implante el mismo día de la extracción de esa muela? Tu dentista te dijo que tenías perdida esa muela, que tiene que sacarla y no sabes cuánto tiempo tiene que pasar para poder reponer esa muela perdida. En este video te voy a explicar cuándo es el momento propicio para poder colocar ese implante que va a reemplazar esa muela después de haber quitado esa muela. Una de las primeras cosas que debes entender es que las muelas y los dientes van metidos en el hueso. Las raíces de tus muelas, las raíces de tus dientes están dentro de tu hueso. Y resulta que en ese mismo hueso va a ir colocado ese implante dental para poder reemplazar esa muela que te pretenden quitar. Y ten en cuenta que una vez quitada la muela o quitado el diente, pues va a quedar un agujero en ese hueso donde estaban esas raíces. Ese agujero necesita un periodo de cicatrización y de maduración para que luego pueda ser colocado ese implante dental. Y también es muy importante tener en cuenta el por qué, la razón de por qué tu dentista te ha dicho que tienes perdida esa muela y que hay que extraerla. Las razones pueden ser variadas, pero generalmente tu dentista te pudo haber dicho que te hay que quitar esa muela, por ejemplo, por una destrucción muy grande, una caries tan grande, una fractura tan grande de que ya hace imposible poder arreglar esa muela. O de pronto tu caso es que tu dentista te ha dicho que tienes que quitar esa muela porque tienes una infección que no remite, que no se cura mediante una endodoncia ni otros tratamientos, y la última opción es tener que quitar esa muela para poder eliminar esa infección. Y el otro caso puede ser por un problema periodontal, un problema de encías, un problema de piorrea, un problema de tejidos de soporte de ese diente. Esa encía y ese hueso que sujeta esa muela están tan afectados por culpa de que está completamente invadida esa muela, esas raíces de esa muela por bacterias, y tu dentista te ha dicho que hay que extraerla. Y como ya te he ido explicando que lo que hay que tener en cuenta en estos casos es el hueso, porque ahí es donde vamos a colocar ese implante, pues analicemos estos tres diagnósticos de por qué se va a quitar la muela. En el caso de que, por ejemplo, tu dentista te ha dicho que tienes que quitar esa muela porque tienes una caries tan grande que no se puede restaurar, no hay infección, no hay un problema periodontal, aquí tenemos una buena noticia porque ese hueso en principio está completamente conservado. En el caso, por ejemplo, de que tengas una infección y esa sea la razón por la cual tu dentista tenga que quitarte esa muela, ese hueso, ¿qué le está sucediendo? Pues ese hueso seguramente estará afectado. Porque recuerda por los otros vídeos del canal donde hemos hablado de infecciones, por ejemplo, aquí te dejo uno de ellos. Hablamos de que las infecciones que atacan los dientes también empiezan a dañar ese hueso alrededor de esa raíz de esa muela. Por lo tanto, si tu dentista te ha dicho que hay que quitar esa muela porque tienes infección, seguramente ese hueso también esté infectado y también esté dañado. O de pronto el tercer caso, de que es un problema periodontal, los tejidos de soporte, la encía y el hueso ya estén afectados y hay que quitar esa muela por ese problema, pues aquí también tendremos que saber de que ese hueso está afectado, está contaminado, está infectado. Por lo tanto, aquí tenemos también ese factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar ese implante. Bueno, ya teniendo un poquito claro estos conceptos, tu dentista te ha quitado la muela. Ahí ha quedado un agujero que se llama alvéolo. Ese alvéolo necesita pasar por un periodo de curación, un periodo de cicatrización. Y podemos dividirlo en dos fases, una fase inicial y una fase secundaria, por así decirlo. La fase inicial es los primeros días, las primeras semanas de esa curación de ese alvéolo. Esto lo explico muy bien en este video de aquí, donde te explico qué sucede con la cicatrización, con la curación inicial de esas primeras semanas, ese primer mes, donde se forman tejidos blandos, donde se forma ese coágulo, donde empieza esa cicatrización. Al mes, obviamente, ha quedado un agujero, se han quitado la muela, ha quedado un agujero y ese agujero ya se ha cerrado completamente por tejido blando, por encía. Tú no verás un agujero, verás que al mes donde quitaron esa muela ya no se ve un agujero, se ve una encía nueva. Esa es la fase inicial de la curación, de la cicatrización. Pero ¿qué pasa? Que necesitamos no solo encía, necesitamos hueso que se forme en ese agujero.
Esto ya sería una fase secundaria de la curación, de cicatrización, pero esto en un mes no va a estar, esto va a requerir más tiempo. Más o menos al mes ya se ha formado encía, ya no hay peligro de que tengas problemas con esa extracción, ya se han formado los tejidos blandos y apenas ese hueso se ha empezado a formar dentro de ese agujero que nos ha quedado de esas raíces que se han extraído. Durante ese primer mes hasta los meses posteriores, ese hueso se ha ido poquito a poco formando, se va madurando a medida que van pasando los meses. ¿Cuántos meses deben pasar para que ese hueso esté completamente maduro? Más o menos 6 meses. O sea que a los 6 meses ya me puedo colocar el implante, puede ser tu pregunta. También va a depender, ¿vale? Porque va a depender de otros factores. Factores como los que hemos visto al principio de por qué se quitó esa muela. Si el factor inicial es que tuviste una infección, puede que esos 6 meses no sean suficientes para que ese hueso esté completamente curado y completamente maduro para poder colocar ese implante. Puede que haya que esperar unos meses más o menos 9 meses. O de pronto tu problema ha sido de que ha tenido que sacar esa muela, ese dentista, por un problema periodontal, un problema de piorrea, un problema de tejidos de soporte. Pues aquí también puede que ese hueso no haya sido completamente recuperado y madurado en esos 6 meses y haya que esperar más meses, 9 meses. ¿Cuánto es lo máximo que hay que esperar para que un hueso se recupere biológicamente, espontáneamente? Máximo 1 año hay que esperar. Y estos tiempos también pueden variar no solo por los factores iniciales, los diagnósticos por los cuales se ha tenido que retirar esa muela enferma. También va a depender del tamaño del agujero que haya quedado. Ten en cuenta que una muela, por ejemplo, tiene muchas raíces y a veces son raíces gordas y grandes. Esa muela puede que nos haya dejado un agujero supremamente grande. A diferencia, por ejemplo, de sacar un diente. Un diente puede tener de pronto una raíz muy fina y muy pequeña, por lo tanto nos ha dejado un agujero bastante pequeño. Aquí, por lógica, entenderás de que ese agujero de una raíz de un diente pequeño, pues se va a madurar, se va a rellenar de hueso maduro y sano en menos tiempo que una muela que nos ha dejado un agujero bastante grande. Pero básicamente en estos casos estaremos hablando de entre 6 meses y 9 o 1 año de espera para que ese hueso esté completamente maduro. Bueno, espero haberte resuelto la duda de cuánto tiempo tienes que esperar para poder colocar un implante en esa muela que te van a quitar. Obviamente, hoy en día hay técnicas muy avanzadas, hay técnicas muy especializadas con implantes bastante especiales, bastante especializados, donde no hace falta esperar ni siquiera 1 mes para poder colocar ese implante y ni siquiera 1 mes para colocar la muela sobre ese implante. Estas técnicas también están explicadas muy bien en el canal, son técnicas de implantología inmediata, rehabilitación inmediata y carga inmediata. Échale un vistazo a los otros vídeos del canal donde explico estas técnicas, cómo se hacen, por qué se pueden hacer, con qué implantes se pueden hacer, con qué técnicas avanzadas hoy en día se pueden realizar para no tener que esperar nada. El mismo día de quitar la muela se puede colocar el implante en ese mismo acto y en muchos casos también se puede colocar ese diente ese mismo día. Bueno, si tienes alguna pregunta o alguna duda acerca de este tema, déjalo por favor aquí en los comentarios, yo intentaré resolvértelo lo antes posible. Y sin más que decir, me despido. Chao.